¿Qué haces cuando te dan 2 años de vida y tu mente apenas está empezando a descubrir el universo? La mayoría de las personas, ante una noticia así, dejarían de hacer planes a largo plazo. Dejarían de escribir, de soñar, de esforzarse por terminar lo que empezaron. El tiempo de pronto se volvería lo único importante y todo lo demás perdería sentido. Imagínate ver cómo tu propio cuerpo se apaga poco a poco, músculo por músculo, mientras tu voz se desvanece por completo. Pero dentro de tu cabeza se esconden las respuestas más brillantes sobre el origen del tiempo y las estrellas. Hay un hombre al que le dijeron a los 21 años de edad, cuando caminaba y corría como cualquier otro joven, que probablemente no llegaría a los 25 años. Un hombre que transformó una silla de ruedas computarizada y una voz sintética en el símbolo más grande de la ciencia moderna. Y a pesar de eso, se fue de este mundo 55 años después, considerado el científico más influyente desde Albert Einstein. Hoy en Pausa en Te Cuento la verdadera historia de Stephen Hawking. En este momento te pido, respira, pausa lo negativo y acompáñame. Y tal vez, al terminar este video, entiendas que un pronóstico nunca es una sentencia definitiva y que el propósito puede sostener a una persona mucho más allá de lo que la medicina es capaz de predecir. Stephen William Hawking nació el 8 de enero de 1942 en Oxford, Inglaterra. Exactamente 300 años después del fallecimiento de Galileo Galilei. Su padre, Frank Hawking, un médico especializado en enfermedades tropicales, lo llevaba con frecuencia a su laboratorio. Y ahí nació la primera curiosidad del niño por entender cómo funcionaban las cosas. Su madre, Isabel Hawking, una mujer muy inteligente y graduada de la Universidad de Oxford, siempre fomentó la lectura y el debate libre en casa. Y ahí nació el amor del niño por los libros y el pensamiento independiente. Stephen era el mayor de 4 hermanos, criado en una familia que valoraba el conocimiento por encima de casi cualquier otra cosa. Sus hermanas Mary y Philippa y su hermano Edward compartieron con él una infancia llena de juegos inventados y complejos mapas que creaban juntos. Aunque no se dedicaron a la ciencia, sus hermanos ayudaron a Stephen a construir sus primeros modelos de trenes y barcos a motor, encendiendo su curiosidad práctica por el diseño y la ingeniería desde el patio de su casa. Él no era el alumno más destacado. Aprendió a leer relativamente tarde, a los 8 años de edad, debido a los métodos poco convencionales que usaban sus maestros. Pero fuera del salón de clases, desarmaba relojes, construía modelos y hacía preguntas que sus propios profesores no siempre sabían responder. Creció entonces en un hogar donde la curiosidad científica convivía con los recuerdos recientes de la guerra. En 1959, ingresó a la Universidad de Oxford para estudiar física y matemáticas. Con apenas 17 años, más joven que la mayoría de sus compañeros de generación. Ahí tampoco era el estudiante ejemplar. Dedicaba poco tiempo al estudio formal, remando en el equipo de la universidad.
y confiando en que su inteligencia natural bastaría para salir adelante. Calculó alguna vez, a lo largo de sus 3 años de carrera, que había dedicado en total poco más de 1000 horas al estudio, un promedio de apenas 1 hora diaria. Se graduó en 1962, con la fama de ser brillante, pero también de esforzarse lo mínimo indispensable. Ese mismo año, se trasladó a la Universidad de Cambridge para comenzar su doctorado en cosmología. En 1963, durante su 3er año en Cambridge, empezó a notar algo extraño en su propio cuerpo. Se tropezaba sin motivo aparente. Se le caían las cosas de las manos. Durante una sesión de patinaje sobre hielo, resbaló y le costó un esfuerzo enorme volver a ponerse de pie. Él mismo no le dio demasiada importancia al principio. Su padre sí. Lo llevó con un especialista y los médicos lo internaron durante 2 semanas para someterlo a una serie de pruebas. El diagnóstico: esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad degenerativa que destruye progresivamente las neuronas que controlan el movimiento del cuerpo. Los médicos le explicaron que la esperanza de vida promedio para alguien con ese diagnóstico era de entre 2 y 5 años. Le dijeron que difícilmente llegaría a los 25. Tenía 21 años de edad. No le dieron un tratamiento que revirtiera la enfermedad, porque no existía. Tampoco le dieron muchas certezas. Le explicaron que su caso era atípico, que no sabían con exactitud cuánto tiempo tardaría en avanzar, ni qué tan rápido perdería el control de su cuerpo. Solo la certeza de que eventualmente lo perdería por completo. Durante un tiempo, la noticia lo hundió. Antes del diagnóstico, la vida le aburría. Enfrentar una muerte temprana le hizo comprender que mientras tuviera tiempo, ese tiempo valía la pena para aprovecharlo por completo. En 1965, se casó con Jane Wilde, una estudiante de literatura que conocía desde antes del diagnóstico y que decidió permanecer a su lado a pesar del panorama médico que ambos tenían por delante. Un año después, en 1966, completó su doctorado en física teórica. La familia empezó a crecer casi al mismo ritmo que su carrera. Su primer hijo se llamó Robert y nació en 1967. Después llegó Lucy en 1970. Y años más tarde llegaría Timothy en 1979, siendo el menor de los 3. Cada embarazo de Jane coincidía con una nueva etapa de la enfermedad de Hawking. Cada vez con menos movilidad, cada vez con más necesidad de apoyo diario, mientras ella sostenía al mismo tiempo una casa, 3 hijos y los cuidados de un esposo cuyo pronóstico médico seguía sin mejorar. La enfermedad avanzaba, pero también avanzaba a la par su carrera. Durante la década de los 70s, Stephen concentró su investigación en uno de los objetos más misteriosos del universo: los agujeros negros. La teoría general hasta entonces sostenía que nada, ni siquiera la luz, podía escapar de ellos. Stephen demostró algo distinto. Combinando las leyes de la mecánica cuántica con la relatividad general, descubrió que los agujeros negros no eran completamente negros. Emitían una radiación diminuta, que terminaría conociéndose en toda la comunidad científica
como la radiación de Hawking. Fue uno de los descubrimientos más importantes de la física moderna en ese siglo, y consolidó su nombre como una de las mentes más brillantes de su generación. El hallazgo generó al principio escepticismo dentro de la propia comunidad científica. Contradecía ideas que se daban casi por sentadas sobre el comportamiento de los agujeros negros. Con el paso de los años, el escepticismo se transformó en reconocimiento generalizado, y la teoría se convirtió en una de las piezas centrales de la física teórica contemporánea. Dentro de Cambridge, sus colegas empezaron a describirlo como uno de los físicos teóricos más importantes desde Einstein, no solo por sus hallazgos, sino por su capacidad de visualizar problemas extraordinariamente complejos casi por completo en su mente, sin depender de largas cadenas de cálculos escritos, ya que su propia enfermedad hacía cada vez más difícil sostener un simple lápiz. En 1979 fue nombrado titular de la Cátedra Lucasiana de Matemáticas de la Universidad de Cambridge, el mismo puesto académico que 300 años antes había ocupado Isaac Newton. Para entonces, la enfermedad ya lo había llevado a depender de una silla de ruedas. Su cuerpo perdía movilidad año tras año, pero su capacidad para formular, calcular y comunicar ideas complejas sobre el origen del universo seguía intacta y cada vez más reconocida a nivel mundial. En 1985, durante un viaje a Suiza, Stephen contrajo una neumonía grave que lo dejó en coma. Los médicos le explicaron a Jane que la situación era crítica y le sugirieron desconectar el soporte vital que lo mantenía con vida. Jane se negó. Insistió en que lo trasladaran de vuelta a Inglaterra, convencida de que todavía había algo por hacer. Fue trasladado con urgencia a un hospital en Cambridge, donde le realizaron una traqueotomía de emergencia. La operación le salvó la vida, pero también le quitó la voz para siempre. Sin poder hablar y con cada vez menos movimientos en el resto de su cuerpo, Hawking quedó durante un tiempo con una forma de comunicación reducida a deletrear palabras señalando letras en una tarjeta, con la ayuda de alguien más para interpretarlas. Formular una sola oración podía tomar varios minutos, con quien estuviera a su lado repitiendo letra por letra hasta adivinar la palabra completa. Para dar una clase en esas condiciones, necesitaba casi una hora de preparación previa, solo para armar cada frase que pronunciaría un asistente en su nombre. Ahí entró en su vida el trabajo del ingeniero estadounidense Dennis Klatt, especialista en síntesis de voz computarizada, con un programa capaz de generar habla a partir de texto y un interruptor que Hawking podía accionar con la mano. Empezó a comunicarse de nuevo. Seleccionaba palabra por palabra en una pantalla, armaba oraciones completas y una computadora las pronunciaba por él. El proceso era lento. Formar una sola frase podía tomarle varios minutos, pero era otra vez comunicación. La posibilidad de dar una clase, de responder una pregunta, de bromear con sus propios hijos. Hagamos una pausa por un momento y cuéntame si esta historia te inspira. Únete a Pausen y sigue creciendo con nosotros. Suscríbete a este canal. Antes de la neumonía, Stephen ya había comenzado a escribir un libro dirigido al público general, no solo a otros físicos. Una explicación accesible sobre el origen del universo, los agujeros negros y la naturaleza del tiempo.
la operación de emergencia y la pérdida total de su capacidad de hablar con fluidez. Estuvieron a punto de dejar el proyecto inconcluso. Antes de empezar a escribir, un editor le advirtió algo que Stephen recordaría el resto de su vida. Por cada ecuación matemática que incluyera en el libro, las ventas se reducirían a la mitad. Siguió el consejo casi al pie de la letra. De todo el desarrollo matemático que sostenía sus teorías sobre el origen del universo, decidió incluir en el libro una sola ecuación, y era la más famosa de todas: la ecuación de Albert Einstein, E igual a mc al cuadrado. Con el sintetizador de voz como única herramienta de comunicación, terminó el manuscrito, seleccionando cada palabra, cada frase, letra por letra, con la misma paciencia con la que abordaba sus cálculos científicos más complejos. En 1988 se publicó Breve Historia del Tiempo, del Big Bang a los agujeros negros. El libro se convirtió en un fenómeno editorial mundial. Más de 25 millones de copias vendidas, traducido a más de 40 idiomas, y 237 semanas seguidas en la lista de más vendidos del Sunday Times, un récord que ningún otro libro había logrado hasta entonces. Stephen Hawking, el físico que apenas podía mover un dedo, se había convertido al mismo tiempo en una de las figuras más reconocibles del mundo entero. En 1990, después de 25 años de matrimonio, Stephen Hawking y Jane se separaron. Los cuidados constantes que requería su enfermedad, sumados a la presión de su creciente fama, habían desgastado profundamente la relación. Hawking se fue a vivir con Elaine Mason, una de las enfermeras que formaba parte de su equipo de cuidado, y en 1995 se casó con ella. Durante esos mismos años, entre 1993 y 1996, la BBC produjo una serie documental basada en su libro, llevando sus ideas sobre el origen del cosmos a millones de televidentes más. Su segundo matrimonio no estuvo exento de dificultades. Hacia mediados de la década de los 2000, distintos reportes periodísticos plantearon preocupaciones sobre su bienestar, que llevaron a una investigación policial sobre su cuidado. La investigación se cerró sin que se presentaran cargos, después de que el propio Stephen negara cualquier maltrato. Con el paso de los años, y a medida de que la enfermedad seguía avanzando, el interruptor de mano dejó de ser suficiente. Desde el 2005, la única parte de su cuerpo que conservaba movimiento voluntario suficiente para comunicarse era un músculo bajo el ojo derecho. Un sensor infrarrojo detectaba ese movimiento y a través de él, letra por letra, seguía construyendo cada palabra que el mundo escucharía. Esa voz sintética, robótica, sin reflexiones emocionales, se convirtió con los años en una de las voces más reconocibles del planeta. En 2007, su matrimonio con Elaine terminó en divorcio, pero ese mismo año cumplió un sueño que llevaba años persiguiendo. Subió a bordo de un avión modificado que realizaba maniobras parabólicas para simular gravedad cero, y durante 8 breves ventanas de 25 segundos, flotó completamente libre de su silla de ruedas por primera vez en casi 4 décadas. Descubriría después esa sensación con una sola frase: que durante esos minutos había sido Superman. También, en 2007, junto a su hija Lucy, quien se había convertido en escritora, comenzó una colección de libros infantiles llamada La clave secreta del universo, pensada para explicarles a los niños los mismos conceptos de física y cosmología
que él llevaba toda su vida estudiando, pero contados como una aventura. La colección terminaría teniendo varios volúmenes traducidos también a distintos idiomas. En 2009, después de 30 años ocupando la cátedra lucasiana, se retiró del puesto, aunque continuó como director de investigación en Cambridge sin dejar de trabajar ni un solo año de su vida. Ese mismo agosto del 2009, semanas después de retirarse de la cátedra, el que en ese entonces era el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, le entregó la Medalla Presidencial de la Libertad, el máximo honor civil del país, reconociendo tanto sus descubrimientos científicos como su trabajo llevando la ciencia al público general. Ya retirado de la cátedra, mantuvo su característico sentido del humor a través de apuestas científicas que se habían vuelto famosas dentro y fuera de la comunidad académica. Años atrás, había apostado en contra de la existencia del bosón de Higgs, la partícula que explicaría por qué la materia tiene masa. En 2012, el Consejo Europeo para la Investigación Nuclear confirmó su existencia. Stephen perdió la apuesta, pagó lo acordado y pidió públicamente que el Premio Nobel de Física reconociera a Peter Higgs, algo que ocurrió el año siguiente. En 2014 se estrenó La Teoría del Todo, una película basada en las memorias que Jane había escrito sobre su vida junto a él. El actor Eddie Redmayne, quien interpretó a Stephen Hawking, ganó el Oscar al mejor actor por ese papel, llevando su historia a una audiencia todavía más amplia. Muchos años después del diagnóstico, que según los médicos apenas le daban un par de años de vida. En sus últimas décadas, Stephen apareció también en la cultura popular de forma que pocos científicos han logrado, como personaje animado en Los Simpson, como invitado recurrente en la serie The Big Bang Theory, siempre dispuesto a reírse de sí mismo frente a millones de espectadores que jamás habían leído una sola de sus investigaciones sobre física cuántica. En 2015, ya con más de 70 años y prácticamente sin movimiento voluntario en el resto de su cuerpo, presentó en la Royal Society de Londres un proyecto de búsqueda de vida extraterrestre, financiado por el empresario ruso Yuri Milner. Un año después, en 2016, advirtió públicamente sobre los riesgos que representaba el avance descontrolado de la inteligencia artificial, consciente de lo que significaba depender de una máquina para poder comunicarse con el mundo. Insistió en que la misma tecnología que le había devuelto la voz podía, sin el control adecuado, representar uno de los mayores riesgos para el futuro de la humanidad. Siguió dando conferencias, publicando investigaciones y participando en debates científicos hasta prácticamente el final de su vida, apoyado por un pequeño equipo que interpretaba cada palabra que un sensor ocular lograba construir. El 14 de marzo del 2018, Stephen Hawking falleció en su casa de Cambridge a los 76 años de edad. La fecha coincidió de forma casi poética con el cumpleaños de Albert Einstein. Sus hijos, Lucy, Robert y Tim, compartieron un mensaje conjunto tras su muerte, describiendo el coraje y la persistencia de su padre como parte central de lo que había inspirado a tanta gente alrededor del mundo. Recordaron una de sus frases más citadas: que el universo no sería un gran lugar si no fuera el hogar de la gente que amamos. Meses después, sus cenizas fueron depositadas
en la abadía de Westminster, en Londres. Exactamente entre las tumbas de Isaac Newton y Charles Darwin, dos de los científicos que más habían influido en su propio trabajo. Por lo tanto, vivió 55 años más de lo que la medicina le había prometido cuando le diagnosticaron por primera vez su enfermedad. Si repasamos la vida de Stephen Hawking, encontramos algo que rara vez se repite en la historia de la ciencia. Un cuerpo que se apagaba año tras año, exactamente al mismo tiempo que una mente alcanzaba sus descubrimientos más importantes. No pudo mover sus piernas durante más de 5 décadas, y aún así recorrió mentalmente distancias que ningún ser humano había explorado antes. No pudo hablar con su propia voz durante más de 30 años. Y aún así, esa voz sintética terminó siendo escuchada por millones de personas en todo el planeta. Le dieron 2 años de vida, y él decidió que esos 2 años servirían apenas de introducción a todo lo que faltaba por hacer. Perdió el uso de sus piernas, luego de sus manos, luego de su propia voz, y aún así, con todo eso en contra, siempre encontró una forma distinta de seguir hablando con el mundo. Un pronóstico médico le puso una fecha de caducidad, y él pasó 5 décadas demostrando que esa fecha estaba equivocada. Tal vez esa sea la verdadera lección detrás de esta historia. No que el cuerpo no importe, ni que la enfermedad no duela, sino que un diagnóstico, por grave que sea, nunca tiene la autoridad final sobre lo que una persona puede llegar a construir con el tiempo que le queda. Tal vez tú también estés cargando con un límite que alguien más te puso. Una edad, un diagnóstico, una condición, una frase que alguien dijo sobre ti hace tiempo y que decidiste creer como si fuera un hecho definitivo. Stephen Hawking nunca dejó que un pronóstico decidiera el tamaño de su vida. Fue su vida la que decidiría qué tan equivocado podía estar ese pronóstico. Su cuerpo se apagó, poco a poco, durante más de 5 décadas. Su curiosidad, en cambio, jamás dejó de moverse. Y tal vez esa distancia entre lo que el cuerpo puede hacer y lo que la mente decide intentar sea el espacio exacto donde ocurren las historias que de verdad valen la pena contarse. Piénsalo un momento. A los 21 años, con toda una vida universitaria por delante, a Stephen Hawking le dijeron que ya no valía la pena hacer planes a largo plazo. Que 2 años, tal vez 3, era todo el tiempo que le quedaba. Cualquier persona en ese momento habría tenido una excusa perfecta para detenerse, para dejar de esforzarse, para simplemente esperar a que la enfermedad terminara lo que había empezado. Hawking eligió lo contrario. No porque no sintiera miedo. Los primeros meses tras el diagnóstico fueron oscuros, llenos de una pregunta que no tenía respuesta todavía. Pero en algún punto de esa oscuridad, decidió que si el tiempo era limitado, entonces no había ninguna razón para desperdiciarlo esperando el final. Se casó, tuvo 3 hijos, reescribió las reglas de la física teórica, perdió la voz, perdió el movimiento de casi todo su cuerpo y encontró la manera de seguir enseñando, escribiendo y hasta bromeando frente a millones de personas. Nada de eso estaba en el pronóstico médico que le dieron a los 21 años. Todo eso lo construyó él, año tras año, decisión tras decisión, mucho después de la fecha en la que, según los expertos, ya debería haberse rendido. Tal vez tú no estás enfrentando una enfermedad terminal, pero seguramente sí estás cargando con algún límite que otra persona te puso hace tiempo. Una edad a partir de la cual dicen que ya es tarde para empezar de nuevo.
Un diagnóstico que usaste como excusa para dejar de intentarlo. Una frase que alguien te dijo una sola vez hace años y que sigues repitiéndote como si fuera una verdad absoluta. Stephen Hawking tuvo, literalmente, una fecha de caducidad puesta por la ciencia. Y aún así, decidió que esa fecha no le pertenecía a nadie más que a él mismo. Esa es la parte de su historia que casi nadie cuenta. No fue solamente un genio de la física. Fue, antes que nada, una persona que se negó a dejar que un número, una estadística o una probabilidad médica decidieran por él qué tan lejos podía llegar. Ahora, te pido, dale like a este video si quieres más biografías que inspiran. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo, alguien que hoy esté cargando con un límite que no se puso él mismo. Y suscríbete a Pausa Envío para seguir creciendo juntos. Y recuerda esto: el tiempo que te dieron nunca es tan importante como lo que decides hacer con él. No existe un pronóstico, un diagnóstico, ni una opinión ajena que tenga la autoridad final sobre lo que puedes construir. Eso solo lo decides tú, día tras día, con cada pequeña elección que haces cuando nadie más se está mirando. No dejes que un límite ajeno escriba el final de tu historia. Haz que sea la razón por la que decidiste escribirla tú mismo, hasta el último día de tu vida. Pausa lo negativo. Céntrate en lo positivo. Esto es Pause